Buenas noches, espectadores. Nosotros somos estudiantes del CECIJUC y les vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro equipo está conformado por Alan, Armando y Daniel. No sé si ustedes hayan escuchado algo de esta organización, supongo que sí. Aquí les vamos a proyectar una imagen. Este es el logo de la OMS, que es, por esas siglas, es la Organización Mundial de la Salud. Les voy a hablar un poquito de su historia. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, esta es especializada en gestionar políticamente la prevención e intervención a nivel mundial de la salud y fue quien dio pie a la creación de esta institución. Antes de que se creara, en un principio, esta era organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de esta organización tuvo lugar en Ginebra en el año de 1948, donde uno de los asuntos que abordaron los miembros fundadores, eh, fue la posibilidad de establecer una organización mundial dedicada a la salud, que para ese entonces era, pues no se dedicaban tanto como a preocuparse por todas las naciones. O sea, fue una de las cosas que dio pie, que todo el mundo tuviera salud. Eh, la constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que se conmemora cada año con una reunión donde fue la sede en Ginebra, Suiza, y se le conoce como el Día Mundial de la Salud. Eh, esta, esta constitución fue celebrada en San Francisco y fue firmada por los representantes fundadores que son Brasil, China, Estados Unidos y el Reino Unido. Actualmente cuenta con 7,000 empleados y como ya lo mencionamos, su fundación fue el 7 de abril de 1948. Está cumpliendo 75 años este año. Y cedo la palabra a mi compañero Armando, que les va a explicar un poquito de las actividades que realiza la OMS. Hola, buenas noches. Yo soy Armando y yo voy a hablar de las actividades de la OMS. La OMS lleva a cabo diversas actividades en el mundo entero. Por un lado, se dedica a la educación en materia de salud y salud reproductiva. En ese sentido, la prevención y la erradicación del VIH constituyen una de sus prioridades. Por otro lado, cuenta con programas para la atención de comunidades en situación de vulnerabilidad sanitaria, prevención de epidemias y ayuda humanitaria. Para ello dispone unos de 7,000 funcionarios en más de 150 oficinas distintas de la OMS a nivel global. Además, cuenta con los esfuerzos mancomunados de los diversos países que integran la organización. Algunos de sus programas de prevención se ocupan del control y la reducción de los patrones de alimentación, consumo y vida que conducen a enfermedades letales. Entre ellas se destacan el cáncer, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías y neumonías crónicas. Le cedo la palabra a mi compañero Alan. Sí, bueno, pues yo voy a proceder a hablarles sobre la agenda de la OMS, que es más o menos, pues, todos los puntos que la OMS abarca con base a, como pudimos ver, la emergencia sanitaria como lo fue el COVID-19 y dice más o menos lo siguiente. La OMS opera en un entorno cada vez más complejo y en rápida transformación. Los límites de la acción de salud pública se han difuminado, extendiéndose ahora a otros sectores que también influyen en las oportunidades de acción sanitaria y en sus resultados. La OMS responde a esos retos con una agenda de 6 puntos que abordan dos objetivos de salud, dos necesidades estratégicas y dos enfoques operacionales. El desempeño global de la OMS
se medirá por el impacto de su labor en la salud de las mujeres y en la salud de la población africana principalmente. Número 1, promover el desarrollo. Durante el último decenio, la salud ha adquirido un protagonismo sin precedentes como impulsor clave del progreso socioeconómico, de tal manera que nunca se había invertido en ella tal cantidad de recursos. No obstante, la pobreza sigue contribuyendo a la mala salud y esta hunde a grandes poblaciones en la pobreza. El desarrollo sanitario se rige por el principio ético de equidad. El acceso a intervenciones que salvan vidas o fomentan la salud no es algo que pueda negarse por razones injustas, en particular por razones económicas o sociales. El respeto de ese principio asegura que las actividades de la OMS orientadas al desarrollo sanitario otorguen prioridad a los resultados de salud entre los grupos pobres, desfavorecidos o vulnerables. El logro de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas y la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas son las piedras angulares de la Agenda de Salud y Desarrollo. Y bueno, uno de sus puntos principales que abarca la agenda de la OMS sería el promover el desarrollo. Y dice lo siguiente: durante el último decenio, la salud ha adquirido un protagonismo sin precedentes como impulsor clave del progreso socioeconómico, de tal manera que nunca se había invertido en ella tal cantidad de recursos. No obstante, la pobreza sigue contribuyendo a la mala salud y esta hunde a grandes poblaciones en la pobreza. El desarrollo sanitario se rige por el principio ético de equidad. El acceso a intervenciones que salvan vidas o fomentan la salud no es algo que pueda negarse por razones injustas, en particular por razones económicas o sociales. El respeto de ese principio asegura que las actividades de la OMS orientadas al desarrollo sanitario otorguen prioridad a los resultados de salud entre los grupos pobres, desfavorecidos o vulnerables. El logro de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas y la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas son las piedras angulares de la Agenda de Salud y Desarrollo. Ahora bien, me gustaría invitar a alguno de mis compañeros a que nos haga el favor de compartir su opinión personal. Yo he escuchado lo de 2030 para alcanzar un desarrollo sostenible. Y esta se basa en 17 puntos que se los voy a dictar o les ponemos una imagen por aquí. Y el primero sería el fin de la pobreza, que pues es lo que desde un principio la ONU y la OMS han tratado de combatir, pero esto es muy difícil. Es muy difícil tratar de erradicar la pobreza de todo el mundo. No digo que no se pueda, pero con proyectos, donaciones y trabajo humanitario, yo creo que sí se podría, porque hay países muy vastos, muy ricos, que fácilmente podrían erradicarla, pero pues no lo hacen, no se enfocan en tratar de quitar la pobreza del mundo. Creo que es algo con lo que hemos vivido siempre y va a seguir existiendo gente en extrema pobreza, siempre. Bueno, compañero Brian, quisiera agradecerte por tu punto de vista y ahora procedo con el punto número 2, fomentar la seguridad sanitaria. La vulnerabilidad común a las amenazas que acechan a la seguridad sanitaria exige medidas colectivas. Una de las mayores amenazas para la seguridad sanitaria internacional son las que provocan los brotes de enfermedades emergentes y epidemiógenas. Esos brotes son cada vez más frecuentes. Como consecuencia de la rápida urbanización, el deterioro del medio ambiente, la manera de producir y comercializar los alimentos y la manera de usar los antibióticos, la capacidad del mundo para defenderse colectivamente de los brotes epidémicos
se verá reforzada en junio del 2007, fecha de entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional revisado. Ahora bien, finalizado este punto, nuevamente quisiera invitar a uno de mis compañeros a compartir su punto de vista. En este punto me gustaría ser yo el que pudiera compartir la opinión sobre este tema, ya que puedo decir que si no, si tratamos de no olvidar este amargo sabor que hemos tenido en los últimos 3 años, como un mundo humano, podemos recordar que realmente esto de las medidas sanitarias son muy importantes. Los vimos actualmente en lo que fue con el SARS-CoV o el COVID-19, mejor conocido, ya que dado que era una enfermedad nueva, no teníamos cierto conocimiento sobre ella, sobre esta misma. Y fue muy complicado poder hacer algo rápido, ya que nos tardamos incluso 2, 3 años, 2 años específicamente en poder encontrar una forma para poder coexistir con esta enfermedad, ya que no fue erradicada como tal, sino estamos coexistiendo con esta enfermedad como lo hemos llevado a cabo con otras. Otro ejemplo como, si no mal recordamos, de influenza cuando hubo un brote, no fue tan de la magnitud del COVID, pero sí fue un brote que tuvimos que igual coexistir con ello y por eso se hacen los llamados de vacunación cada año, que es anual. Y con el COVID, pues realmente es lo mismo. Y pues es muy triste recordar que hubo muchas víctimas con esta enfermedad, ya que si no recordamos mal, México estuvo en un top muy alto de tasa de mortalidad con esta enfermedad. Y gracias a que varias instituciones o varios laboratorios, como lo fue Pfizer en su momento, Sputnik 5 de los rusos, nos ayudaron a poder controlar esta enfermedad, poder hacer algo en contra de ella. O sea, no fue como tal para erradicarla, sino para poder sobrevivir a esta enfermedad. Y realmente la OMS está haciendo un buen trabajo con este apartado de la pandemia, de las epidemias, ya que sabe controlar muy bien a los países miembros con los cuales cuenta. Entonces, pues, sin más que decir, puedo decir que la OMS está haciendo un buen trabajo en cuestión de sus medidas sanitarias. Compañero Daniel, muchas gracias por ese punto de vista tan interesante. Número 3, fortalecer los sistemas de salud. Para que las mejoras de la salud operen como estrategia de reducción de la pobreza, es necesario que los servicios de salud lleguen a las poblaciones pobres y subatendidas. En muchas partes del mundo, los sistemas de salud no pueden cumplir ese objetivo, lo que hace del fortalecimiento de esos sistemas una alta prioridad de la OMS. Entre los diversos aspectos abordados, cabe mencionar la disponibilidad de un número adecuado de trabajadores debidamente cualificados, una financiación suficiente, sistemas idóneos para reunir estadísticas vitales y acceso a las tecnologías apropiadas, incluidos medicamentos esenciales. Una vez más, quisiera invitar a uno de mis compañeros a compartir nuevamente su punto de vista. Bueno, yo voy a opinar de lo que acabas de hablar, compañero Alan. Yo digo que los países son primermundistas y hay que, bueno, que ayudan a los países pobres, como por ejemplo África, que también es un país muy pobre, que no tiene ni la tecnología, ni los instrumentos, ni la ayuda para que deje de pasar como es la pandemia o que tengan buena salud, ya que pues son pobres, pues no hay como esas herramientas, perdón. Yo digo que los países, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, o sea, primermundistas, contraten gente y que pueden ir a países pobres, claro, o sea, con un pago o lo que sea, o sea, que también les favorezca a ellos para que puedan ayudar a los que no tienen casa o que no tengan muchos alimentos o cosas así, o los que tienen enfermedades muy graves. Entonces yo digo que hay que tener países primermundistas para que puedan ayudar a esos países que no pueden. Gracias, compañero. Ok, compañero Armando, muchas gracias por tu punto de vista y ahora procederé con los últimos puntos, los cuales si bien son importantes, no vemos que sea muy necesario indagar más en el tema y dicen lo siguiente. Número 4. Aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios. Los datos probatorios son la base para establecer las prioridades, definir las estrategias y medir los resultados. La OMS genera información sanitaria fidedigna
en consulta con destacados expertos para fijar normas, formular opciones de política basadas